Así es, dígale hoy al Señor en esta mañana, dele gracias, porque su fidelidad ha sido grande, porque su fidelidad ha sido para siempre. Dígale, Señor, aquí estamos delante de ti. Hoy te damos, Señor, esas gracias porque nos has llamado. Gracias por esta mañana, Señor, podernos despertar. Gracias porque nos has tenido en cuenta, oh Dios, porque tu misericordia, Señor, ha estado sobre nosotros. Señor, hoy clamamos por nuestra familia. Hoy clamamos, Señor, porque hoy aquellos que no conocen, es una familia, una misión posible, Señor. Deleitemos hoy en Él. Y ahora, Señor, necesitamos encontrarnos contigo y que nuestra familia se encuentre también. Digámosle al Señor que se devuelva nuestro corazón a Él, que nos haga conforme a sus piedades, que nos haga conforme a su gracia. Señor, toma a cada una de nuestras familias, toma, Señor, sus corazones, sus pensamientos, sus emociones, para que puedan buscarte con un corazón genuino, sincero. Hoy clamamos, Señor, por aquellos, oh Dios, que han conocido tu palabra, se han apartado de ella, para que tú nuevamente los traigas con lazos de amor, con estos lazos humanos, Señor, para que tú les fortalezcas, para que tú les llenes, para que tú les hagas, Señor, revivir, para que tú nuevamente les des de esa agua viva, de ese manantial. Oh Dios, nos quedamos en tu dulce presencia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo tan maravilloso, devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo y Amor. Estamos viendo entonces la identificación con Cristo. Esa identificación que nos lleva entonces a vivir delante del Padre, a vivir conforme a su gracia, conforme a su misericordia, conforme entonces a lo que Dios ha hecho para nosotros. Ayer hablábamos de la libertad del poder de la naturaleza pecaminosa, quiere decir, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo entonces fue a esa cruz para redimirnos, para poder que nosotros fuéramos justificados, para que nosotros fuéramos entonces encontrados justos delante del Padre. Y Él quitó esa naturaleza pecaminosa o nos permitió tener dominio propio. Para nosotros fue la bendición. También el Señor lo que hizo con nosotros fue que nos dio libertad de la ley. Es decir, el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Romanos 7, versículo 7. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué nos enseñaba el apóstol Pablo? ¿O qué nos enseña a través de Romanos 7? La ley no es el pecado, es que por la ley conocemos el pecado. El hombre tuvo un tiempo, digamos, entre comillas, de gracia, cuando el pecado no se veía reflejado en la ley. Y fue desde Noé hasta el tiempo de Moisés. Porque ahí fue donde el Señor le entregó a él unos estatutos, unas normas, unos preceptos, unos mandamientos, unos lineamientos. Y ahí entonces el Señor empieza a decirle al hombre: mire, esta es la conducta que usted debe llevar. 613 mandamientos le entregó el Señor a Noé allá en el monte Sinaí. ¿Para qué eran esos mandamientos? Para que el pueblo anduviera siempre en una rectitud de corazón, que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. No eran mandamientos imposibles de cumplir, no. Eran
aquello que el pueblo pactaba con Dios. Ese fue el pacto que hicieron allá. Entonces Dios les entrega 10 mandamientos principales, que son 4 que hablan hacia Dios y 6 hacia el prójimo. Pero ¿a qué nos tenía que llevar todo esto? Que no es que el mandamiento sea pecado, es decir, no es que la ley se haya convertido en un pecado. Lo que pasa es que lo que hizo la ley fue hacerme conocedor del pecado que yo venía. De pronto antes de Moisés no se conocía el pecado o no se sabía que se estaba transgrediendo la ley porque no había nada escrito, porque no había un informe de lo que teníamos que hacer. Entonces, esos parámetros, eso que entregó Dios a Moisés y a todo el pueblo de Israel, nos hizo conocedores del pecado. Entonces, la ley era la que nos acusaba. Es decir, esa ley de antes de recibir a Cristo nos empezaba a acusar. Ella no es pecado, sino que con ella se conoció el pecado. Ella vino para acusar al pecador. Cuando usted va al libro de Levíticos, ahí están todas las leyes. La ley de la inmoralidad, la de la lepra, está entonces las fiestas solemnes que se deben de guardar, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, etc. Entonces, ¿qué quería Dios? Dios, a través de estas leyes, lo que quería era que su pueblo se guardara en santidad. Que dijera, yo conozco que no puedo matar, que no puedo robar, que no puedo fornicar, que no puedo adulterar, que no puedo alzar falso testimonio, que no puedo desear los bienes de mi amigo, que no puedo entonces tener una lengua mentirosa, una lengua engañosa. Eso es lo que quería el Señor. Y eso es lo que deseaba. Entonces la ley vino y hizo conocer esos pecados. Antes de la ley, ¿éramos mentirosos? Claro. Antes de la ley éramos fornicarios, sí. Antes de la ley asesinaban, sí. Pero cuando ya viene la ley, viene entonces a que haya una justicia, que se llegue y se acuse a ese pecador. Aquel que transgredió la ley, ahora hay con qué acusarlo, decirle, mire, eso es como la constitución de un país. Usted tiene los derechos, usted tiene los deberes. Con los mandamientos y con todos los preceptos del Señor, tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes. Tenemos que cumplir algo. Entonces, ¿qué pasó con esa ley? Ella entonces, como no es pecado, sino que con ella se conoció el pecado, Cristo entonces vino a qué? Cristo vino y nos justificó de la acusación de esa ley. Esa ley que nos tenía condenados, dice Romanos 3:23, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Esa ley nos volvió o nos hizo pecadores, nos mostró el pecado y nos llevó a dónde? A la condenación. Ella nos acusó y nos dijo, todos ustedes son pecadores, no porque ella sea pecadora, sino porque vino a acusarnos, a decirnos, es que ustedes son pecadores porque han transgredido los mandamientos, porque han transgredido la ley, porque ustedes entonces le han faltado a Dios. Y nos trajo a nosotros. Viene y nos introduce y nos dice, mira, están en este grupo de pecadores. ¿Qué necesitaba ahora? Entonces, después viene algo y es Cristo. Y ese Cristo entonces, ¿a qué viene? A justificarnos de la acusación de la ley. Porque ya no somos justificados, ¿sí?, por medio de ofrendas o por medio de holocaustos. Ahora Cristo nos justificó. El Antiguo Testamento tiene entonces una palabra que es expiación. La palabra expiación significa que nuestros pecados son borrados
determinado tiempo, en este caso, un año. Cuando nosotros llevamos el cordero, cuando el pueblo de Israel llevaba el cordero, el palomino, llevaba entonces el macho cabrío, o el toro, o lo que iba a presentar de ofrenda por su pecado. Esto permitía tener una expiación, es decir, su pecado era borrado por un año. Pero con Cristo la palabra expiación no está, sino la palabra justificación y redención. Redención significa que el Señor pagó el precio, cambió, compró a ese esclavo. Dio entonces un pago, que fue su sangre, por mi libertad. Ya no es temporal, es para siempre. Por eso mi vida eterna es para siempre, no es algo temporal, no es algo por un año, 2 años, un minuto, no. La vida eterna es para siempre, no es como en la ley. En la ley la expiación era un año, ahora la redención es para qué, para siempre. Somos redimidos del pecado, somos redimidos de la condenación y ahora el Señor nos hizo libres. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Cristo. Ahora somos totalmente libres de toda condenación que viene por parte de la ley. Es decir, todo ese señalamiento que hacía la ley a usted y a mí, hoy ya no va. Ya no nos podemos sentir culpables de lo que éramos. La Biblia nos lo enseña. Ya somos nuevas criaturas. Ahora el viejo hombre murió. Ahora todos somos hechos nuevos. Entonces, es necesario que las áreas que conocemos como débiles, quiere decir, aquellas áreas que muchas veces no se las entregamos a Dios, nos da pena, aquellas áreas que de pronto tenemos ocultas, donde el pecado está, donde está vivo el pecado, donde transgredimos esas leyes. Usted y yo le entreguemos el control al Espíritu Santo. Ya la ley no nos va a condenar, ya la ley no nos lleva a señalar, pero nuestra conciencia nos acusa. El Espíritu Santo está para convencernos de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, viene el Espíritu Santo a mi mente y me empieza a decir, mira, estás pecando. No me está condenando. Él lo que está haciendo es que yo caiga en cuenta de que tengo un pecado confeso, que he transgredido la ley, que he transgredido el amor de Dios, que he transgredido su santidad, que he revocado esa verdad de Dios sobre mi vida. ¿Y qué quiere decir el Espíritu Santo? Que yo vaya a esa presencia, que yo vaya entonces nuevamente y diga, Señor, he pecado contra ti. Y vengo el Señor a pedirte perdón, a purificarme. ¿Por qué? Porque mis delitos, porque mis transgresiones ya las pagó el Señor, ya las hizo. Y ahora ya entonces no soy condenado por aquellos actos porque es Cristo el que me ha librado. Entonces, cuando nosotros no entregamos esas áreas débiles o secretas que tenemos al control del Espíritu Santo, caemos en la constante repetición del pecado. Me explico. Cuando usted no le entrega esa área o no le entregamos esa área al control del Espíritu Santo, ese es nuestro punto débil en el pecado. Vamos a estar pecando. Vamos y pedimos perdón y volvemos, vamos y pedimos perdón y nos la pasamos como un yoyo. Allá, acá, allá. ¿Por qué? Porque el pecado entonces nos hace que seamos ese tipo de personas que fallamos, ¿sí? Que somos pecadores. Así que hoy recuerden entregar esas áreas de su vida, entregar esas áreas ¿a quién?
al Señor. Entregar esas áreas al conocimiento del Dios vivo. Entregar esas áreas del Dios de la verdad. Entregar todo lo que usted tenga oculto en el pecado. Entrégueselo al Señor. Todo. ¿Sí? Todo lo que usted crea, todo lo que usted entonces hoy le traiga el Espíritu Santo a su memoria. ¿Qué estamos fallando? La identificación con Cristo me debe llevar, primero que todo, a que yo reconozca en qué me equivoco y en qué me he equivocado y cómo necesito restituir esa área a través de Cristo para yo poder ser purificado, ser sano y estar en la verdad de Dios. Yo no puedo, recuerden, yo no puedo querer amar a Dios con toda mi alma, con todos mis pensamientos, con todas mis emociones, con todo mi ser, cuando tengo áreas que están contaminadas de pecado. No tenga ninguna deuda con el Señor. Esa es identificación con Cristo. Que podamos caminar en la santidad. Que podamos entonces liberarnos del pecado. Que si a usted entonces la palabra de Dios le dice no matar, pues no pensemos en matar. Si le dice no robe, no piense en robar. Si le dice no mienta, pues no mienta. Uno de los peores pecados del ser humano es la mentira, porque se engañan a sí mismos, pero también los hace hijos del diablo. La mentira te da un atributo de ser hijo del diablo. Entonces, absténgase de mentir, absténgase de blasfemar, refrene la lengua con la mentira. Uy, nos tenemos que identificar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recuerden, Dios, a través de nuestro Señor Jesús, nos ha dado el poder, ¿sí?, para no pecar. Dominio propio. Por eso el Señor nos dio el poder para vencer la naturaleza pecaminosa, para poder tener esa templanza ante el pecado. Que nos apartemos de él, que nos alejemos de él, que ya no vivamos por el pecado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando no entregamos estas áreas al Espíritu Santo, aunque no queramos pecar, hay una debilidad en la carne. Está la debilidad allí. Y es esa debilidad que nos lleva a que pequemos. Usted lo ha visto que a usted se le va un poco más de sal a los alimentos y automáticamente le cae salado, se me daña la comida, me quedo salado. Lo mismo es esa debilidad del pecado. Con un poquito de pecado que se le vaya, usted daña la santidad, usted daña la comunión con Dios, se daña la relación con Dios, se daña nuestra paz. ¿Por qué? Porque el pecado hace que se dañe todo. No es solamente esa área pequeñita, no es que yo tengo esta área aquí y solamente el resto es blindada. No. El pecado es en todo tu ser, desde la cabeza a los pies, de derecha a izquierda. Una contaminación de pecado daña todo. La Biblia lo dice el apóstol Pablo. Si usted le echa una gota de levadura a la masa, toda la masa es leudada. Todo. No es solamente una parte, es todo. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Miren, recuerden, cuidarnos del pecado, cuidarnos de caer en esas contaminaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando caemos en la carne? Nosotros tenemos algo que se llama santidad. Fuimos santos por Cristo. Cristo nos santificó.
Pero, ya le repito, si usted deja caer un poco de pecado, una pizca de pecado, todo su ser se va a contaminar. Porque el pecado nace en el pensamiento, en su mente. Cuando nosotros, el pecado viene, es porque el Espíritu no ha convencido a mi mente de la verdad de Dios. ¿Sí? Eso es un proceso. ¿Sí? El Espíritu Santo habla a mi espíritu, me recuerda la palabra de Dios, me renueva la palabra de Dios, y mi espíritu lleva y le enseña a la mente. La mente entonces aprende la voluntad perfecta y agradable de Dios. Pero si mi mente está generando pensamientos de pecado, es porque no está recibiendo una enseñanza adecuada de mi espíritu, por lo cual mi espíritu todavía anda en la vieja naturaleza y no está percibiendo las manifestaciones del Espíritu Santo. No está teniendo esa intimidad con el Espíritu Santo. No está teniendo la intuición hacia el Espíritu Santo. No hay comunión. Y mi conciencia entonces no ha sido regenerada. Mire todo el proceso del pecado. Después la mente, como no está aceptando la voluntad de Dios, me hace sentir unas emociones y después esas emociones me hacen sentir una acción o una voluntad. Y caemos en el pecado. Perdemos la santidad de Cristo. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta falencia? Es descargar esos deseos de la carne que aún se poseen en Cristo para que Dios restituya el área mental. Es decir, voy a la presencia del Padre a través del Espíritu Santo, entrego el área, digo, Señor, tengo esta área. Esta área me está haciendo pecar. Toma el control de ella, sana y restituye. Ahora libra. Y el Señor va a empezar a construir en esa área. Empieza a limpiar, poner los cimientos y empieza a crecer en esa área, esa santidad, hasta que libra totalmente el pecado. Entonces, es importante conocer que Dios ya nos limpió de cualquier pecado. Eso no se nos puede olvidar. Nunca olvide que Dios ya te limpió del pecado pasado, presente y futuro. Porque eso es santidad. Porque eso es la justificación y la regeneración que hizo Cristo en nuestra vida. Limpiarnos de toda maldad. No hay área que no haya recibido esa benevolencia del Señor. Es decir, todas esas áreas lo reciben. Lo que pasa es que entregamos el control de unas y de otras no. Cuando yo no entrego el control de esas áreas del pecado, pues Cristo no puede actuar. Está allí. Allí está el Espíritu Santo, pero están inmóviles. No se ha podido entonces hacer o vivir esa nueva condición. La libertad me da el Espíritu Santo obrando en mí. Ahora, yo tengo una libertad, usted tiene la libertad para orar. Es decir, no podemos decir que la ley nos quitó nuestra libertad, que los mandamientos nos aportaron la libertad. Los mandamientos se hicieron para que nosotros viviéramos libres. Aunque suene un poco contradictorio, la ley me sirve para que yo viva en libertad. ¿Por qué? Porque es que la libertad debe tener un límite, porque si no se convierte en libertinaje. Y ese libertinaje me lleva al camino ancho, al camino de la perdición, me lleva entonces al pecado. En cambio, cuando el Espíritu Santo empieza a orar en mí, cuando el Espíritu Santo viene y me
vence esa naturaleza pecaminosa en esa área, empezamos cada vez a crecer en lo espiritual. Quiere decir, vamos a ser más convencidos de la palabra de Dios. Vamos a ser más fuertes en lo espiritual. Ya no nos moverán tan fácil. Ya no cambiarán nuestro pensamiento. Ya el poder del maligno no está sobre nuestra vida. Ahora la palabra de Dios, ¿qué hace? Recuerden lo que dice el libro de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es más cortante que espada con dos filos, que penetra hasta separar el espíritu y el alma, llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios viene a discernir sus pensamientos. Los pasa por un colador. Y ahorita dice, este pensamiento es malo, este es bueno. Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo. En eso pensar, en todo lo que es agradable a Dios. Pasa por el colador. Ya no vienen esos pensamientos a sus emociones, que todo lo que piense llega a su vida emocional. No. Ahora pasa por un colador. Van a ser discernidos, discernidos. Los cuela y los va pasando. Este pensamiento es bueno, puede llegar a las acciones, puede llegar a esas emociones y después convertirse en una voluntad. Este pensamiento es malo, no, este es pecado. Y automáticamente usted empieza a rechazarlo, empieza a dejarlo. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros a través de su palabra, a través de su benevolencia. Entonces, renunciamos a qué? A una debilidad. Y esa debilidad nos, que antes, recuerda, lo que antes éramos débiles, ahora somos fuertes en Cristo. Lo que antes nos llevaba a pecar, ahora nos lleva a tener dominio propio. Lo que antes entonces nos llevaba a apartarnos de Dios, ahora nos lleva a estar cerca de Él. Porque continuamos con nuestra nueva naturaleza. Una restauración en Cristo. Familia, entonces, no podemos confundir libertad con libertinaje. La libertad me la da Cristo por su sangre. El libertinaje es la burla hacia la sangre de Cristo derramada en la cruz. Usted y yo debemos de aprender a vivir una vida de santidad. Una vida entonces con un principio fundamental que es Cristo Jesús. Los invito entonces a que oremos en esta mañana. Amado Dios y Señor, hoy te damos gracias porque tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, porque hoy me has hecho reconocer que es indispensable entregar todas las áreas de mi vida, el control de mi vida para ti. Satúrame ahora, Señor, con tu verdad. Límpiame ahora, Señor, con tu majestuosidad. Y que tu poder entero, Señor, esté sobre mi vida. Que no haya lugares de oscuridad, de tinieblas en mi ser, sino que tú, a través del Espíritu Santo, me limpies y me renueves a diario, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que los cielos sean abiertos y se derramen bendiciones hasta que sobramos. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Recuerden mañana nuestras reuniones del día. Un abrazo. Chao. Les amamos mucho.